Bienvenidos, hermanos, al encuentro como comunidad con el Dios de la paz. En este 24 domingo, el Señor nos invita a vivir la experiencia del perdón, en consonancia con el Evangelio del pasado domingo. No basta con corregir a quien se equivocó. También hay que abrir las puertas del perdón y hay que ver cómo nos cuesta. Sin embargo, este camino lo hacemos sabiendo que Dios nos ha perdonado primero. Iniciemos nuestra acción de gracia con el corazón puesto en el resucitado. Ahora las invito a unirnos con el coro. Ofrecemos esta Santa Misa por el cumpleaños de Jacqueline Rodríguez, por el descanso eterno de Adán Medina, por sus necesidades, por sus intenciones, por sus familias. Le entregamos a Dios la vida y le pedimos la salud de todos aquellos que se encuentran enfermos. Seguimos rogando por esta situación mundial de esta pandemia para que así se termine y le pedimos al Señor que se siga multiplicando en su misericordia en nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos santos misterios, vamos a reconocer ante el Señor nuestra condición de pecadores. Con humildad, con un corazón contrito y humillado, le suplicamos su misericordia. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios nos acompañe en nuestra vocación cristiana. La primera lectura nos advertirá que el rencor es un peso que no le conviene a quien medita la ley de Dios, lo cual es ratificado en el Evangelio cuando somos invitados a perdonar hasta 70 veces 7. Dejar el rencor es principio de la sabiduría, puerta para la paz. Lectura del libro del Eclesiástico. ¿Cuándo se abominable son el rencor y la cólera? Sin embargo, el pecador se ofrenda a ellas. El Señor se vengará del vengativo, llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre declara rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud del Señor? Él que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿el día que interceda por él? Piensa tu fin y deja de odiar. Piensa la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de bondad. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es el grande de su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos
o que hay en los muertos. Somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El domingo pasado estábamos reflexionando lo que sería lo anterior a este mismo texto. Es toda una enseñanza que nos da el Señor acerca de responsabilidades que nosotros tenemos como hijos de Él, como cristianos. Y esa era la responsabilidad de la corrección fraterna, es decir, ayudar a mis hermanos, siempre estar pendiente de ellos para poder ayudarles cuando de alguna u otra manera ellos pueden estar en un camino o en una vía o se han apartado de las cosas buenas, y cómo volver a ayudarlos. Corregirlos es ayudarlos otra vez a entrar en la forma que es, para recuperarlos, para ayudarles en el camino de salvación, para que estén bien. Nunca es desechar, ni siquiera hacernos los que no es con nosotros. El Señor nos implica en esta responsabilidad. En el día de hoy también nos habla de otra responsabilidad que nosotros tenemos, y es que el Señor nos exige perdonar para ser perdonados. Esta siempre es una responsabilidad. Entonces debemos nosotros procurar perdonar para tener la certeza
de que también Dios nos pueda perdonar. Eso es una condicional que nos muestra el Señor. Y el propósito de perdonar, nos lo enseña hoy con esta gran enseñanza, es siempre, siempre. Al exponerle la causa de Pedro, decirle 7 veces, como una ley que se tenía antigua, es decir, le perdono a mi hermano 3 veces, la cuarta ya no. Pedro dice 7 veces, como para colocar un número más alto y más perfecto. Y el Señor le coloca una multiplicación que es casi infinita. Tendríamos que vivir unos 1000 años y que todos los días nos estuviesen pidiendo perdón la misma persona para perdonarlo. Es algo infinito, algo muy grande para nosotros decir. Lo que quiere decir esto es: el Señor pide perdonar siempre, siempre. Es algo que no se puede ni siquiera mediar. Esto es algo que nosotros podemos siempre tener en cuenta. Quiere decir que para nosotros es una actitud, es decir, para el cristiano, perdonar es una actitud, es una forma de ser y es constante y debe ser siempre, porque nosotros hemos aprendido esto de perdonar de Dios mismo. Él mismo nos dio el ejemplo y nos ha mostrado la forma de ser misericordioso cuando Él mismo quiso entregar a su Hijo en esa forma tan dura y tan cruel como paga, para así poder perdonar en nosotros esa deuda que teníamos tan grande, esa deuda que no podíamos pagar. Y el Señor hace esa forma de pago haciendo el perdón desde su Hijo Jesús. Por eso en Cristo hemos entendido que el perdón llega hasta lo que nosotros podíamos decir infinitamente. Entonces, así como recordábamos la semana pasada que nuestra iglesia, nosotros, nos componemos de seres humanos que cometemos errores y que por eso todos estamos en el mismo camino de error. Por eso es una necesidad la corrección fraterna. Pero hoy recordemos que la iglesia es una comunidad donde lo que hay son discípulos de Jesús. Discípulos que así entonces en el Padre Dios y según Jesús nos llamamos hermanos. Nos hacemos llamar hermanos y por eso el lugar donde se debe siempre ejercitar el perdón es aquí, en la comunidad de hermanos. La iglesia es el lugar del perdón. La iglesia es el lugar donde nosotros vivimos y aprendemos el amor, que es lo que es Dios. Precisamente Dios de alguna u otra manera nos ha enseñado una lección muy bella que nosotros debemos siempre tener en cuenta. ¿Cuál es esta lección? Que debemos trabajar siempre para eliminar el mal, acabar con el mal, acabar con el odio, acabar con las venganzas, acabar con la agresividad, acabar con la violencia, acabar con el rencor, acabar con todo eso como que nos separa y nos divide. Nosotros debemos luchar por acabar con todo ello. Y todo eso lo podremos vivir y lo podremos hacer si nosotros experimentamos el amor. Y eso es lo que es Dios, es amor. Y Dios nos ama, a todos nos ama. Y nosotros debemos trabajar por entender eso. Es por eso que entonces para nosotros lo que es el perdón y con el perdón la justicia solo se podrán entender desde el amor. Desde el amor, no hay otra manera. Hay muchas personas que dicen: yo no puedo perdonar eso, yo no puedo, y es que esto y lo otro, eso es grande, y se quedan siempre mejor con el odio, con el rencor, con resentimientos, y peor cuando llegan en algún momento los deseos y los sentimientos de venganza. Y eso es un daño constante, es un daño mal que se puede hacer a la persona para siempre. Y no. ¿Qué es lo que pasa en una persona de estas? Es que todavía quizás no ha permitido o no ha crecido en el amor. No ha podido o no le ha dejado al corazón que entre el amor para que entonces el amor pueda echar esas cosas malas. Y se va a entender entonces que sí es posible perdonar. Y Dios nos lo enseñó.
Y si el mismo Dios hizo tremendo acto para enseñarnos lo que es el perdón, es porque también para nosotros es un ejemplo. Recordemos que el Señor siempre nos ha dicho que aprendamos de Él. Jesús nos lo recordó muchas veces. Aprendan de su Padre Dios, que es misericordioso. Ustedes sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Es decir, la imitación de Dios, la forma de ser de Dios es para nosotros aprender a ser. Y si nosotros condensamos todo lo que es la experiencia de Dios, podemos decir nuevamente, Dios es amor. Así que el amor es lo que nosotros debemos vivir y experimentar para nuestra vida. Por eso, así es que nosotros podremos entender primero que Dios nos ama y por eso nos perdona. Porque la forma entonces en que Él ejerce la justicia es aplicándola en nosotros, pero oigan esto, la justicia de Dios la aplica con su misericordia. Esa es la justicia de Dios. La forma de Dios es la misericordia, aplicándola en nosotros. Por eso hace justicia y por eso nos perdona. Es la forma de volver a recuperarnos. La justicia de los hombres es distinta. Nosotros medimos el daño y lo compensamos haciendo justicia, causando también algo que sea similar a ello. Es generar algo más grande. En cambio Dios no hace eso. Dios lo que nos brinda es su misericordia. Ante el pecado, ante nuestro dolor, ante el corazón contrito, entonces la justicia de Dios viene a aplicar misericordia para compensar. Pero ¿quién pide perdón? ¿Quién pide perdón? ¿Quién busca la misericordia? Pues aquel que sabe que ha hecho mal. Por eso el Señor nos da misericordia, porque nosotros vamos a Él diciéndole, Señor, perdóname porque yo he hecho esto y sabemos que es un mal. Entonces el Señor ante eso va a aplicar su justicia con nosotros y nos da su misericordia. Porque la justicia de los hombres es de otra manera y se aplican castigos grandes y fuertes, hablando de la justicia legal. Porque normalmente quien es así, lo más normal es que la persona a quien se le dicte una sentencia es una persona que no reconoce que ha hecho su mal. Entonces por eso entra la ley a decirle, entonces usted debe pagar de esta manera. Pero nosotros vamos ante el Señor reconociendo nuestra culpa y por eso el Señor nos da su misericordia, porque ya ha habido un proceso de dolor y de aprendizaje que también Él quiere que nosotros vivamos. Entonces hoy, con todas estas lecturas, nosotros somos invitados a experimentar de nuevo que somos amados. Miren, nosotros los seres humanos somos seres amados. Dios nos ama. Y eso tenemos que recordárselo siempre a nuestro corazón, a nuestra mente. Somos gente que ha sido y es siempre amada por Dios. No somos de ninguna manera despreciados. Tenemos el amor de Dios. Hoy nosotros recordemos que somos valorados, es decir, tenemos un valor grande, un valor inmenso. El mismo Dios supo dar a su Hijo porque sabía el valor de nosotros y Él nos da un valor. Si no valdríamos nada, pues ¿para qué el sacrificio de su Hijo? Pero eso nos enseña que somos valorados grandemente por Dios. Somos personas valoradas, somos personas que así entonces mereceremos siempre el perdón del Señor. Somos perdonados. Y somos perdonados por Dios de una manera así, con un amor incondicional. Porque lo bonito de Dios es que su amor es incondicional. Ese es incondicional porque de ninguna forma Dios lleva cuentas. Así como la quería llevar Pedro, llevando cuentas, ya es la 7ª vez que me la haces. Ya hasta ahí llegó mi perdón. El Señor no lleva cuenta de nuestros delitos, lo dice la Sagrada Escritura. No llevas cuenta de los delitos, Señor. Si llevaras cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero no, tú no eres así.
El Señor no lleva cuenta de los delitos. Y nosotros sabemos que cuando se da el perdón de Dios en nuestras vidas, es un volver a empezar, es una nueva realidad. Hay personas que tienen un problema y es ya una enfermedad. Y es esas personas que viven entregando una y otra vez, 1000 veces el mismo pecado. Y estas personas no experimentan, es decir, están desconfiando del perdón de Dios, para saber que si ya lo entregaron la primera vez y han recibido el perdón de parte de Dios en una confesión por medio del sacerdote, ya eso está perdonado y Dios lo ha perdonado si usted así lo hizo desde la primera vez. Lo que pasa es que usted tiene un problema y tiene una enfermedad espiritual en la cual usted quiere siempre seguir haciéndose daño. Pero Dios te da la oportunidad de cambiar cuando te perdona. Ánimo, hija, tus pecados han sido perdonados. Ánimo, vete. No vuelvas a pecar. Eso sí es la... Pero el Señor nos da ánimo, dice, listo, ya han sido perdonados. No te recrimines más. ¿Quién te condena, mujer? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y la muchacha vio y dijo, nadie, Señor, ya se fueron. Pues yo tampoco te condeno. Esa es la experiencia del perdón del Señor. El Señor nos lleva cuenta y es un amor que es gratis. Tan bueno que es sentir eso, que es gratis. El amor de Dios es gratis para nosotros. Él no va a cobrarnos por eso. Es decir, el amor de Dios lleva siempre al extremo, o sea, no hay posibilidad de entender el amor de Dios. Es un amor extremista, es un amor donde una deuda que no podíamos pagar, Él la paga en sí mismo, haciéndose doler a sí mismo con su Hijo. El amor de Dios es hasta el extremo, no hay límites en ello. Cuando se da el perdón, cuando se logra establecer el perdón, se hace justicia. Y hay que hacer eso. Mire, nosotros debemos ejercer el perdón siempre en nuestras vidas para que se haga justicia. Es decir, porque con el perdón se da algo maravilloso que se llama la reconciliación. El sacramento de la confesión, el mejor, diríamos, el nombre mejor para decirle a este sacramento sería el sacramento de la reconciliación. ¿Cómo así? Es que allí yo voy a reconciliarme nuevamente con Dios. Me he apartado, he cumplido el desamor en mi vida, el pecado me ha alejado de Dios y por eso estoy fuera de Él. Cuando voy a pedirle perdón, el Señor me vuelve a acoger y entonces se da la reconciliación de mi vida con su amor y la posibilidad de empezar algo nuevo con su gracia. Por eso la reconciliación es algo maravilloso cuando nosotros lo vivimos a partir del perdón, porque entonces lo que estamos permitiendo es que se restablezca aquel bien que ha sido dañado, aquel bien que ha sido fracturado en mi vida o en la vida de mi hermano. Volvemos otra vez a restaurar el bien. El perdón entonces siempre significa liberación, es liberarnos. El perdón es sanar el corazón, por eso se necesita siempre el perdón. Es volver a darle la cura a aquello que ha sido dañado, a esa herida que se tiene, es curar con el perdón. Y mejor si decimos, ejercer el perdón es volver a ser hermanos, volver a hacernos hermanos. Porque entonces lo que hacemos nosotros es reparar el daño que ha sido causado. Por eso el perdón es necesario y es fundamental en la vida de todo nuestro ser, de nuestra comunidad. Por eso nosotros, como buenos hijos de Dios, como cristianos que somos, y nos llamamos a llamar cristianos, debemos siempre estar dispuestos a perdonar. Ojo, primero, siempre dispuestos a perdonar. Es una disposición, estar dispuestos a perdonar y estar dispuestos a ser perdonados. Eso es necesario, a ser perdonados y estar dispuestos siempre a pedir perdón con humildad.
y también estar dispuestos a reparar el daño que se ha hecho. Reparar el daño que se ha hecho, porque también esto merece justicia en reparación. También nosotros sabemos que incluso nuestros actos de pecado lo tendremos que pagar también, esa reparación completa allá en el purgatorio, se nos ha dicho, porque nuestras culpas aún pesan sobre nosotros. La iglesia nos puede ofrecer indulgencia y por eso siempre acójase a la indulgencia cuando haya tiempo de indulgencias en la iglesia, para que usted repare sus culpas. Pero también una forma de reparar sus culpas es cuando el Padre le dice, pues de penitencia esto, ya estamos reparando culpas. O usted expíe también con su sacrificio, con su entrega, con su amor, con su donación, haciendo también obras maravillosas. Eso es reparar también de pronto el mal que yo he hecho. ¿Y cómo reparo el mal que se ha hecho en mí, que yo me he hecho a mí? Es cuando me doy cuenta del mal y del pecado y le pido perdón al Señor, tengo que reparar también en mí ese dolor, eso que he hecho en mí. Y eso se hace es corrigiendo mis errores. Por eso después de cada confesión también tiene que haber un propósito de enmienda. Es un propósito de corregir mi maldad. Esa tendencia hacia un pecado es trabajar para que no me siga haciendo daño, es corregir mis errores, aprender de la experiencia del dolor que me ha causado el pecado y entonces corregirlo para que no siga haciéndome daño también, y en los hermanos también. Es no solamente pedir perdón, es también ofrecer la mano, de pronto, en restitución de lo que de pronto yo he hecho y le he hecho a ese hermano. Y también debería ser así siempre. Por eso, cuando nosotros podemos ofrecer el perdón, pensemos en esto. Vuelvo y se los digo, tenemos el poder inmenso de acabar con el mal, destruir el mal, eliminar el mal, y se hace con un buen perdón. Nos dice el Señor, perdonar de corazón. Y cuando se da el perdón, se elimina el mal que ha causado en mí, el mal que me ha hecho a mí, que me ha hecho dentro de mí. Y se abre la posibilidad entonces de incrementar el bien en mí. Por eso se da el perdón y por eso recibo el perdón, para que entonces se pueda incrementar el bien y eliminar el mal. Por eso vuelvo y les digo, este es un acto hermoso de justicia. La justicia es nivelar o volver a restablecer la armonía que se ha causado con las cosas malas, con lo que se ha hecho. Es muy bien, nos va a servir siempre el perdón, una de esas ayudas fenomenales para alcanzar la salvación. Ahora entonces, hermanos, recordemos a Jesús. Jesús venció todo el mal, todo el pecado, haciendo este acto de reconciliación con su muerte. Así venció y nos enseñó a vencer el odio, a vencer el rencor, a vencer la envidia, a vencer la venganza, a vencer esos deseos de acabar con el otro. Jesús lo hizo de esa manera, nos enseñó eso. ¿Qué nos enseñó el Señor? Esto. Él transformó o acabó con el mal colocando un bien. Porque la única manera de destruir el mal es con un bien. Cuando a ti te hacen algo y tú incrementas tus resentimientos, luego tus odios y luego tus deseos de venganza, lo único que estás haciendo es que al mal le estás echando más mal y el mal se multiplica y se hace una guerra tremenda, insalvable muchas veces. Pero si tú de una vez transformas el mal que se vino a ti o el mal que se metió por parte tuya, colocando una cuota de bien, entonces destruiste el mal, porque es la forma de acabar. El mal se transforma a fuerza de bien. Por eso recordémonos siempre, si yo me siento amado, si yo siento el amor y vivo el amor de Dios, podré perdonar. De resto, no es posible y no se da el perdón. Y habrá los que continúen diciendo, yo no puedo perdonar, no voy a perdonar, eso es imperdonable, yo no lo hago. O yo no tengo perdón de Dios, Dios no me perdona a mí, yo soy muy malo, yo merezco. Habrá siempre las personas
que vivan así. Si yo no me siento amado, no voy a poder entender el perdón y no voy a perdonar. Necesito el amor de Dios, necesito el amor de mis hermanos siempre para poder perdonar, para no llevar cuentas y para perdonar siempre. Oremos un poquito con estas lecturas. Les propongo, hagámoslo como una forma de práctica de cómo siempre empezar a pedir perdón y hacerlo con todos. Y hagamos de una manera general pedir perdón también por nuestros hermanos. Digan yo. Y en silencio diga su nombre. Hijo o hija, según sea su caso. Hijo del Padre. Hermano de Jesucristo. El Salvador resucitado. Verdadero Dios y hombre verdadero. Y templo vivo del Espíritu Santo. En unidad a María Santísima, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen. En unidad a San José, varón prudente y justo. A los ángeles y a los santos, imploro la asistencia del Espíritu Santo para pedirles perdón a cada uno de mis hermanos presentes y a la Iglesia de la que yo soy miembro, y a la vez para perdonar de todo corazón cualquier ofensa recibida. Por tanto yo, vuelva y diga su nombre en silencio, pido perdón humildemente a cada uno de ustedes, mis hermanos, y a la Iglesia. A la vez, yo, desde lo más profundo de mi corazón, movido y asistido por el Espíritu Santo, perdono las ofensas recibidas. Amén. 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 Les invito a colocarse en pie y unámonos juntos profesando nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, nosotros sabemos que recibimos la compasión y la misericordia de Dios siempre. Oremos para que Él siga derramando de su gracia y de su ternura sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Favor de responder, por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Por misericordia, Señor, te lo pedimos.
Iglesia sea una antorcha de reconciliación y guíe a los demás por caminos de paz y armonía. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que las naciones atrapadas en rencores antiguos rompan con el odio y busquen el alivio de sus heridas. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que todos los que alaban a Dios de Abraham, judíos, musulmanes y cristianos, fomenten la paz en el mundo a través del perdón mutuo. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que todos los que cargan resentimientos en sus corazones encuentren en las lecturas de hoy la fuente de compasión y perdón. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Para que los miembros de esta comunidad reflejen la misericordia de Dios en la forma en que se cuidan mutuamente. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. En silencio también usted deposite sus necesidades y sus intenciones ante el Señor. Roguemos al Señor. Dios de vivos y muertos, tú pides que todos los creyentes se amen mutuamente. No tomes en cuenta nuestros pecados y escucha las oraciones que te ofrecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios, Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad. Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe.
el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que ese Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Robert, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza, lengua, que murieron en tu amistad. Hoy recordamos ante ti, muy especialmente, a Adán Medina. Con todos ellos, Señor, podemos así estar en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. Te pedimos tu grande bendición para Jacqueline Rodríguez, al festejar un año más en su existencia. Permite que así tu gracia le acompañe con ese Espíritu Santo que le siga moviendo a vivir la vida en alegría, en paz. Dale, Señor, también de tus gracias, de tus dones y de tu fuerza, para así hacer que su vida siga siendo cada vez mejor, en crecimiento, y tu providencia no le falte a ella ni a su familia. En Jesucristo, Señor nuestro. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Le deseamos de esta misma paz a todos los hermanos, todos nuestros hermanos humanos. Amen.
Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oración para la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas. Deseo poder recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo a ti y me uno a ti. Te pido esa gracia especial de no separarme de ti. Amén.
Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Jesucristo, nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Que Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten sus corazones y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de haber fe en este domingo, pueden ir en paz.